Hermanos y hermanas, muy buenos días. Los saludamos desde la Iglesia Santa del Monte de Oreb. El día de hoy, sábado 5 de junio de 2021, traemos esta predicación, este mensaje del Señor. El título de este mensaje es La virtud indispensable. Primera de Samuel 15:22. La virtud indispensable. Dice Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Esta palabra está bajo el contenido del formato de ilustraciones de bolsillo. Ya terminamos todo el Nuevo Testamento, vimos los 27 libros, es decir, vimos el versículo más importante de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, que son 27 libros. Continuamos ahora con el versículo de Primera de Samuel, que fue donde quedamos de las ilustraciones de bolsillo en el Antiguo Testamento. La virtud indispensable. Bien, la palabra que acabamos de leer de la Biblia está fundamentada en la desobediencia u obediencia parcial del primer rey de Israel. Saúl desobedeció la orden de Jehová al perdonar la vida del rey Agag de Amalek y de lo mejor de sus ganados, destruyendo solamente todo lo que no tenía valor o que era de mala calidad ante los ojos de él y de su pueblo. Iglesia, cuando el gran Yo Soy nos da una orden a través de su palabra inspirada, sea de la Biblia, sea en sueños, sea en visiones o en profecía, etc., y no la obedecemos, o pensamos que sí lo hicimos, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos apartándonos de su voluntad. Esto es algo verdaderamente serio. Muchas veces nosotros basamos nuestra vida en formalismos, teniendo la tendencia a aplicar nuestro propio razonamiento, sin detallar de ninguna manera las disposiciones u órdenes de Dios. Simplemente ejecutamos una orden de Dios a medias, tratando de acomodarlas de acuerdo a nuestras expectativas humanas. La terquedad y la rebelión nos conducen a no advertir que las órdenes de Dios deben ser cumplidas tal cual Él nos las prescribe. Vemos que esto le sucedió al rey Saúl, cuya desobediencia repercutió en la pérdida de su reinado en Israel, ya que Jehová le había dado la orden de destruir por completo a los amalecitas o amalequitas. ¿Quiénes eran los amalecitas o amalequitas? Eran un pueblo que habitó en Canaán. El Señor le dio la orden de destruirlos completamente y le dijo y le advirtió que debía destruir o arrasar con todo lo que allí hubiera. Es decir, con hombres, con mujeres, incluso hasta con el mismo rey. Vemos en 1 de Samuel 15:3. 1 de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalek. Ahí está hablando Dios. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El rey Saúl desobedeció
y fue desechado, no contando desde ese momento con la aprobación divina, pues él ejecutó la orden de Dios a medias, porque le perdonó la vida al rey. Sí, exterminó a toda la población, hombres, mujeres, niños y bebés, y le dio muerte solo a los animales más débiles. Y la orden de Dios fue: destruye todo lo que tiene. Pero él dejó vivo al rey, y Yahweh le había mandado matar a todos los hombres y mujeres. Vemos en 1 Samuel 15, 8, 9. 15, 8, 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora, otra cosa. Saúl creyó o supuso que perdonando la vida de lo mejor de las vacas y de las ovejas, para rendirle sacrificios u ofrendas al Señor, esto iba a complacer al Señor, es decir, que Jehová se iba a sentir complacido. Y fijémonos que no. 1 Samuel 15, 13 al 15 dice: Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová. Dice Saúl: Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. No debemos mirar los beneficios materiales que nos pueda reportar la obediencia al Altísimo, ya que, como vemos, sería una decisión arbitraria que va en contra de los designios de Dios. Debemos hacer lo que está escrito en su palabra y no solamente convertirnos en oidores de la palabra de verdad. No solamente ser oidores, sino hacedores de esa palabra. La voluntad de Dios es que esa virtud indispensable, recordemos el título de este mensaje, la virtud indispensable, que es la obediencia. Dios quiere que la obediencia se vaya desarrollando en nosotros, en la medida en que caminamos y conocemos de Él. Tenemos que evolucionar en el espíritu, es decir, crecer en el espíritu, madurar espiritualmente y estar expectantes de este tipo de situaciones que nos menciona su palabra, para no caer en las mismas transgresiones y pecados en los que cayeron estos personajes del Antiguo Testamento, como el rey Saúl. Estas son las pruebas del servicio a Dios. Necesitamos estar ligados al Espíritu Santo. Necesitamos desarrollarnos en las cosas espirituales y menguar de manera significativa en las cosas carnales. No debemos hacer profesión de una falsa fe, de una falsa piedad. Perdón. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, el Señor nos habla de que no basta solo con hacer uso de su nombre. Señor para acá, o Señor para allá, o Señor yo te pido, o Señor sana, o Señor bendice. No, Dios no escucha estas oraciones. Solo cuando hacemos su voluntad, Él las escucha. Cuando somos obedientes, sumisos, mansos, cuando nos dejamos tratar por Dios, cuando nos dejamos moldear
Él nos escucha. El Señor no podrá transformar la vida de alguien a quien Él no pueda gobernar. Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23 dice: Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No nos engañemos a nosotros mismos. Debemos ser obedientes, cumplir con los requerimientos que el Todopoderoso demanda para nuestra vida. Debemos hacer su voluntad. En el mundo cristiano hay muchos que dicen seguir el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchos que conocen su palabra con profundidad, mas muchos no advierten la efectividad que tiene esta palabra. La mayoría de sus acciones están encaminadas a la perversidad, a la maldad, a la envidia, a rencores, hipocresía, a la falsedad. Permanecen en medio de un cristianismo trivial, donde a la primera o segunda dificultad se echan para atrás, dejando de lado los fundamentos espirituales implantados por el Espíritu Santo de Dios. Estas personas que tienen un pie en las cosas de este mundo son las que colocan su fe sobre la arena y no sobre la roca. Debido a esta baja disposición espiritual y al desinterés en cumplir las órdenes de Dios, estas personas no acreditan ni tienen el peso o el grado de obediencia que Dios necesita para utilizarlas y bendecirlas. Hermanos y hermanas, el Señor decreta una determinada orden a quien tiene la capacidad y la posibilidad de llevarla a cabo, de obedecerla, de acatarla y someterse a su cumplimiento. No obstante, para algunas de estas almas que el Señor escoge, es dificultoso el trámite impuesto por motivo de los preceptos divinos. Pero el gran Yo Soy les da a estas personas llamadas a desempeñar ministerios o quehaceres espirituales la fuerza, la potencia y fortaleza inesperadas, potencia y fuerza inesperadas para cumplir su propósito a través de ellas. Generalmente este propósito está dado por un llamamiento de exclusividad. Este llamamiento de exclusividad es para desempeñar determinada función o labor dentro del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. De esta manera el Señor utiliza diversos medios para comunicar su voluntad. Este aspecto de la voluntad de Dios lo podríamos encontrar en el libro de Efesios, que dice, Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esta voluntad soberana del Altísimo no puede ser frustrada, precisamente por ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No ocurre nada que se salga de su control y vigilancia. Él ha extendido su misericordia, llamando a muchos a realizar diferentes cambios de conducta en su vida y llevar a cabo diversas actividades espirituales en su caminar con Cristo.
El gran yo soy se ha valido de diferentes formas para llamar su atención. En el acontecer cristiano vemos a muchas personas e hijos de Dios diciendo, pero Dios no me habla, o yo le he pedido que me hable y Él nunca lo hace, creyendo que Dios les va a hablar de manera audible acerca de sus intenciones. Para obedecer la palabra de Dios, se hace necesario que Él extienda su sabiduría sobre nosotros, para de esta manera comprender que Él, o sea Dios, tiene diversas maneras de dar a conocer sus designios. Como ya lo mencionamos, el Señor nos puede dar órdenes a través de diferentes formas o de diferentes maneras. Él nos puede hablar a través de su palabra, es decir, la Biblia. Nos habla a través de sueños y visiones, a través de la música. Él nos hace conocer su voluntad a través de su Espíritu Santo, a través de las circunstancias por las cuales estemos atravesando. Nos habla también en oración, nos habla por medio de otros creyentes, incluso a través de la naturaleza o de su misma creación. Hemos destacado que el gran yo soy utiliza diversas formas para darnos a conocer o a entender cuál es su intención respecto a determinada situación. Otra cosa es que nosotros no tengamos la determinación para escuchar atentamente su voz, su llamado y la disposición para acatar su voluntad, obedecer lo que Él nos manda sin cuestionamientos u obedecer solamente de manera parcial, de acuerdo a lo que nos conviene. Debemos seguir el camino correcto. Debemos hacer alianzas con la piedad, ser obedientes en el cumplimiento de sus mandatos, no alejarnos del llamamiento que el Señor nos haya hecho con imposición de manos por parte de nuestros líderes o ancianos en la iglesia. Somos el pueblo de Dios, pertenecemos a la nación santa que Él escogió para dar a conocer sus buenas nuevas de salvación dentro de las almas perdidas. Si queremos obtener las promesas divinas, debemos tratar de hacer lo posible en caminar en obediencia, en acatamiento y dependencia de Él. Vamos ahora al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías. Jeremías 7, 23, 26. Jeremías 7, 23, 26. Dice: Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. El Todopoderoso nos ordena obedecer sus mandamientos para que en todo nos vaya bien. Pero al contrario, mucha gente no presta atención a estos requerimientos divinos, sino que por el contrario
se vuelven tercos y actúan con maldad. En lugar de crecer, estas personas cristianas van en detrimento de los valores espirituales que una vez fueron colocados en ellos a través del Espíritu Santo. En lugar de mejorar, desmejoran, se agravan, dañando y estropeando sus mismas vidas y a otros con sus malos procederes y testimonios. Estas personas que después de haber conocido las verdades íntimas de Dios, que caminan abiertamente en el pecado, que tienen un corazón y una imaginación perversa, que desprecian la corrección, que son desobedientes, torpes, falsos y llevados de su parecer, que tienen endurecimiento y deterioro espiritual, que rechazan la palabra de Dios no teniéndola en cuenta, que resisten y objetan su llamado divino, que se hacen de oídos sordos para no entender las palabras que el Señor trae por medio de sus profetas al mundo actual. El Señor habló en antaño, habló en el Antiguo Testamento. También vemos que habló en la iglesia primitiva, pero también está hablando actualmente. Y las personas no hacen caso. En lugar de crecer, estas personas cristianas van en detrimento de los valores espirituales que una vez fueron colocados en ellos. En lugar de mejorar, se agravan, dañando y estropando a otros con su mal proceder y su mal testimonio de vida. Vemos que estas personas se hacen de oídos sordos para no entender las palabras que el Señor trae por medio de sus profetas a este mundo actual. Estas personas, como sucedió en el Antiguo Testamento y que nos describe Jeremías, pues Jeremías dice en el versículo 25 y 26 de ese capítulo: y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Estas personas serán sin duda la generación perversa y contaminada con cosas abominables. Esta generación que no escuchó de ninguna manera la voz de Dios para obedecerla. Esta descendencia serán los hacedores de maldad, los impíos abandonados y aborrecidos por Dios en el gran día de su ira sobre las naciones del mundo. Cuando el Señor traiga los juicios sobre esta tierra, estas personas van a proceder de esta forma. Iglesia, los sacrificios que Dios nos exige no son los holocaustos de animales, grosura de carneros o algún tipo de obra puramente religiosa como castigos a nuestro cuerpo, peregrinaciones o posesiones, o la idea de renunciar a nosotros mismos a través de la castidad y el celibato. Todas estas limitaciones están enmarcadas en un gran número de religiones y sectas en el mundo que profesan una supuesta fe, pero que ciertamente no hacen parte del cristianismo. Lo que Dios espera de nuestra parte, de sus hijos, de los hijos de Dios, de su iglesia de reino, son privaciones y renuncias
¿Pero a qué? A las obras infructuosas de la carne. Lo que Él busca es arrepentimiento, obediencia, alabanza y adoración a su nombre. De lo que Él tiene cuidado es de la contrición y pesadumbre en el espíritu. Lo que Él requiere son ofrendas aceptables ante su santo trono, como la oración y el ayuno. Bien, vamos a ir al Salmo 51, 1 al 17. Es casi la totalidad del Salmo, pero vamos a leer el Salmo 51, 1 al 17. Dice la Escritura: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, fíjate lo que dice ahí, porque no quieres sacrificio. Sacrificios son ofrendas a Dios. O sea, ofrendas en el sentido, más que todo, está hablando dentro del contexto de animales, sacrificios de animales o ofrendas de animales, es decir, el sacrificio de toros, vacas, en fin. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Ahí termina el Salmo 51 que leímos del 1 al 17. Fíjate la explicación y las cosas que nos dice este salmo. Hermanos y hermanas, es una virtud indispensable lo concerniente al tema de la obediencia. Se precisa, se hace imprescindible que desarrollemos esta virtud impresionante delante de Dios. Fíjate que es una virtud que impresiona, o sea, impresiona incluso a Dios. O sea, ¿cómo impresionamos a Dios? A través de la obediencia. La exigencia
que nos muestran las Escrituras para obtener la salvación es muy severa. La integridad, la honestidad y la moral que Dios nos exige es muy alta. Es por eso que debemos caminar en fe y en confianza, desarrollando y manifestando cada día más los frutos que nos da el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén.